Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, ha convocado elecciones generales anticipadas después del varapalo que el Partido Socialista se ha llevado en los comicios municipales que tuvieron lugar ayer en todo el país. El Partido Popular ha sido el claro ganador de estas elecciones en las que se elegían a los responsables de cada comunidad autónoma y sus alcaldes. La formación conservadora ha conseguido un triunfo indiscutible en la mayoría de las regiones de España y la respuesta de Sánchez ha sido adelantar la elección de la presidencia del Gobierno al día 23 de julio en lugar de en diciembre, como estaba previsto hasta ahora. Las reacciones no se han hecho esperar, si bien el sentimiento de sorpresa ha sido mayoritario entre la población española. Sin embargo, hay quienes apuntan que la decisión del presidente Pedro Sánchez puede haber sido una jugada maestra que deja en un segundo plano la victoria del Partido Popular y puede suponer un golpe de efecto entre el electorado progresista. En todo caso, lo que está por ver es en qué lugar quedará la participación a finales de julio, una época en la que una gran parte de los ciudadanos españoles se desplazan por vacaciones. La única opción en este caso será el voto por correo. En cuanto a los números en estas elecciones municipales, el Partido Popular ha superado los 7 millones de votantes, mientras el Partido Socialista se ha quedado en 6.200.000. Estos comicios también han servido para confirmar la subida de la extrema derecha y el desplome de la izquierda de Podemos. Desde Madrid, España, Daniel Puchol Bogani para Telearuba. La expectativa por respuestas predomina en el bulevar de Hollywood Beach al norte de la ciudad de Miami. Justo en los alrededores de una tarima se libró un supuesto enfrentamiento armado entre dos grupos que se encontraban muy cerca del balneario, muy cerca de la playa. Las cámaras de seguridad registraron la zozobra entre los presentes. Este tiroteo acabó con la calma que caracteriza un lugar de esparcimiento público para personas no solo de esta parte de Florida, sino del resto del país e incluso fuera de acá de la nación. Los investigadores realizan entrevistas entre quienes presenciaron el tiroteo durante la tarde de este lunes. Colectan evidencia para precisar la autoría de este lamentable hecho que dejó rastros de desesperación por causa de los heridos. Muchos de ellos fueron atendidos por agentes policiales y por buenos samaritanos. Las autoridades han destacado que se trata de un hecho aislado, que no tiene nada que ver con una acción de odio, sino más bien está vinculada con la delincuencia común. La policía confirma que hay una persona bajo custodia como sospechosa y otros dos sujetos son personas de interés que están siendo buscados por las autoridades. En total son 9 personas que resultaron heridas por este lamentable hecho, entre ellas 4 menores de edad. Soy José Pernalete de La Voz de América en Hollywood Beach, Florida para Telearuba.